Bueno, damos comienzo o vamos a continuar con el ciclo iniciado de encuentros digitales con ocasión de las elecciones autonómicas del 2016. Tenemos hoy aquí, contamos con la presencia de Luis Blasco, vicepresidente de ADICAE Galicia, que nos hará una breve intervención con las propuestas de ADICAE, del consumo en Galicia, su situación actual y las alternativas, aspectos a mejorar. Y contamos también con la intervención de Luis Villares, candidato por Marea a la presidencia de a Xunta de Galicia. Os explico un poco brevemente cómo está el sistema. Tenemos las sedes conectadas, las distintas sedes conectadas de ADICAE Galicia, desde Coruña, Vigo, Orense y Lugo, y también hay una segunda parte de gente que se conecta en streaming desde sus casas, socios, voluntarios, simpatizantes y demás. Los temas a tratar van a ser amplios. Nos gustaría debatir sobre la actuación de la Xunta en materia de consumo y defensa de consumidores, la labor realizada por el Instituto Gallego de Consumo, la situación de los preferentistas, de forma finsa, liquidación de las cajas gallegas, propuestas ante el panorama gallego, consecuencias políticas de la sentencia ganada de la macrodemanda de las cláusulas suelo y todas las cuestiones que nos vayan trasladando los socios, porque tenemos una lista bastante grande de preguntas que nos han transmitido a través del foro. Os lo recuerdo, es www.consumidores.foroactivo.com. Ahí ha estado entrando los distintos socios y ahí nos han ido dejando diversas preguntas. Y sin más, pues le damos paso a Luis para... Bueno, yo simplemente, darle la bienvenida y las gracias por la presencia de Luis, que es, nos ayuda un poco a entender mejor todos los problemas del consumo y de alguna manera transmitirles, nos permite también transmitir nuestras preocupaciones y nuestras propuestas en el tema de consumo, para que sirvan un poquito también de referencia en el posterior debate. Y simplemente pues recordar un poquito los problemas que nosotros ya tenemos detectados y que de alguna manera reiteradamente hemos venido insistentemente en todos los foros que hemos podido pues señalar como problemas cruciantes o problemas importantes dentro de lo que puede ser el tema del consumo en el país, ¿no? Somos conscientes de que, esto es una elección autonómica, que hay unas competencias autonómicas, que están con sus limitaciones y que muchos de los temas que vamos a sacar hoy, que necesariamente tienen que salir, pues son a nivel estatal, ¿no? Necesitan pues legislación del Congreso de Diputados, pero que también tenemos que decir que a veces no debe servir esto como una disculpa para escaparse de estos problemas, sino que también pues a nivel autonómico se pueden hacer sin duda muchas presiones y se pueden generar propuestas, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, para hacer un tema lo más rápidamente posible, señalar los más importantes, lo que creemos más importantes, ¿no? Reforma de la legislación hipotecaria. Sabemos que esto es una petición ya que se está convirtiendo en histórica y que ha habido unos intentos de los decretos estos llamados de guindos y los de la ley de la segunda oportunidad que han intentado de alguna manera paliar o intervenir, pero evidentemente no han conseguido ni siquiera pues nada, prácticamente el efecto que han tenido es nulo, ¿no? Y por tanto es un tema que nos preocupa y sigue ahí, ¿no? El desarrollo legislativo de la acción colectiva. La acción colectiva en España, que tiene en el ordenamiento jurídico pues una cierta novedad, es relativamente joven en su incorporación, y que tiene un desarrollo que no ha sido suficientemente valorado en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, necesitamos, por tanto, que la acción colectiva sea puesta en valor y desarrollada, ¿no? Las fundaciones bancarias de las antiguas cajas de ahorro. Pues el Estado o todos los españoles nos hemos gastado un montón de dinero en las ayudas de todos estos bancos y nos hemos olvidado un poquito, o se han quedado ahí en el terreno de nadie el tema de las fundaciones bancarias que han vaciado su patrimonio, que no tienen ya su contenido social, ha prácticamente desaparecido o ha quedado en anecdótico, etcétera, etcétera. No creemos que es un tema pendiente y que los consumidores beneficiados anteriormente por estas fundaciones bancarias pues reclaman de alguna manera un impulso y una puesta al día, ¿no? Impulsar un modelo de asociacionismo de consumo con verdadera representatividad, ¿no?
Hoy en día la representatividad de las asociaciones de consumo es muy formalista. Estamos en miles de organismos con carácter puramente testimonial y sin que tengan una efectividad realmente en el derecho de los consumidores, y exigimos de alguna manera que las asociaciones de consumo tengan una mayor representatividad en el sentido que sean más efectivas y tal. Y por supuesto independencia, ¿no? Defender la independencia de las asociaciones de consumidores porque, bueno, es garantía de la defensa de los derechos de los consumidores, ¿no? Nosotros tenemos un caso, además, que quiero contar porque lo hemos vivido en propia carne. Adicae fue muy crítica con el proyecto de la Xunta cuando hizo los arbitrajes de las preferentes, porque Adicae defendía el arbitraje colectivo. Y la consecuencia fue que, bueno, pues perdimos una subvención a continuación de una manera, vamos, absolutamente descarada, ¿no? Y es decir, que por tanto la independencia de las asociaciones de consumo debe defenderse a nivel legislativo y normativo, ¿no? Poner el consumo y consumidores en el lugar que se merece en la administración, ¿no? A veces tenemos la impresión de que es un tema secundario, sino terciario, que se deja en un organismo puramente administrativo, el tema del consumo. Creemos que el consumo debe estar inmerso si no todas, en casi todas las consellerías, deben figurar porque de alguna manera consumidor es igual a ciudadano, y etcétera, etcétera. La regulación del ahorro de inversión a largo plazo, ¿no? Es decir, le hace fondos de pensiones. Es un tema también preocupante. Se trata los fondos de pensiones como si fuera un ahorro más, es decir, no se está haciendo una especial hincapié en la importancia que tiene no solamente a nivel económico nacional, sino también, pues evidentemente, en el compromiso y la vulneración de derechos que puede suponer en las personas que han estado ahorrando mucho tiempo, durante muchos años, y bueno, ejemplos tenemos a cientos, ¿no? en este país. Más o menos, luego saldrán más temas, pero bueno, suficientes para poner encima de la mesa y que sirvan un poco de referencia para el posible debate, que van a salir más temas porque veremos temas del foro Nafisa, en fin, mil temas que están ahí. Por mí, cuando quieras. Luego hacemos eso. Sí, bueno, agradeciendo la intervención de Luis, comentar que está conectado también el presidente de Adicae a nivel nacional y bueno, te cedo ya la... Sí, moi ben, pois moitísimas gracias por convidarme a este foro, é un placer estar con vos, por varias razóns, non unha forma de falar. A primeira delas porque o dereito de consumo e o papel das asociacións de consumidores como papel de orden constitucional e constitucionalizado é algo que non sempre ten o valor que dá a nivel social, como acabas de explicar tú, e a nivel institucional, é dicir, non sempre ten o encaixe que debera, e na medida en que todos os cidadáns somos en certa medida consumidores de bens e servicios, e non solamente de determinados bens e servicios, sino de todos os bens e servicios e que son controlables tamén por medio do consumo, é algo que nos afecta a todo o mundo, non? É dicir, xa non estamos ante pequenos produtos que se compran, sino que ante produtos bancarios de primeira magnitude, como demostramos nos últimos tempos, era tal vez os que fronte os que máis falta facía protección, non simplemente a adquisición de produtos aislados. Polo tanto, gracias a vos, en parte, unha parte importante, aumentamos a calidade de vida. E aumentámola a todos, con independencia de que non esteamos asociados ou con independencia de que non deamos nosa batalla, porque, pois como cidadán, me sinto recoñecido cando se quitan as cláusulas solo pola conta que me trae tamén, non? Entonces, moitas veces esta non deixa de ser unha loita social como moitas outras loitas que se levan a cabo por parte duns poucos que a mellor se ven directamente afectados ou se ven directamente enfadados, non? Polo que se lles fan os seus ou a eles mesmos e acaban dicindo con este conxunto social. Por lo tanto, apelo a ese interés público e ese interés constitucional de primeiro orden das asociacións de consumidores como a vosa na medida en que contribuídes a mellorar as condicións e a calidade de vida. E digo isto que non é unha forma de falar por outra razón. Eu fixen a miña tesina en Dereito de Consumo. No seu momento a Directiva 4499, a Directiva de Bens e Servicios de Consumo, que despois se traspuxo mediante a lei que despois se integrou no Código de Consumo. Por lo tanto, bueno, pues o tema o teño con especial cariño xa na miña etapa universitaria, non?
Eu posteriormente a estar na universidade, como a cousa se poña fastidiada, decidín opositar, foi unha decisión máis racional que vocacional, e desde logo tiña, vamos, foi o meu corazonciño civilista, ainda que despois acabei no contencioso, sempre estuvo aí, e de feito participei durante o tempo que estuve na xudicatura como membro de Xuíces para a Democracia, do que fui un coordinador en Galicia durante prácticamente 8 anos, en moitas das reivindicacións colectivas que moitas e moitos de vos, e por medio da DICADE tamén xestionastes con brillantez na defensa dos dereitos dos consumidores, que son os dereitos de todos os cidadáns, en definitiva, non? Na medida en que podemos consumir e na medida a veces en na que non podemos seguir consumindo, e falo, por exemplo, eso do tema bancario, o desprotegidos que quedamos, non? Por tanto, síntome perfectamente identificado co voso traballo. Ademais, con relación a isto, a miña propia experiencia profesional, tanto asociativa como personal, foi tamén moi vinculada durante os primeiros anos que estuve no ámbito civil, como xuiz de primeira instancia, vinculada tamén ao traballo en defensa de consumo. Eu estaba en Fonsagrada e ali exercíamos tamén, aínda que podera parecer que nun entorno máis rural, a mellor hai temas que parece que están nos cidades urbanos, nada máis lonxe da realidade. Moitas veces se abusa e sabedes o ben xente maior aí polas casas vendendo produtos que despois resultan completamente abusivos. Eu acordome de cursos de inglés vendidos ali a xente que vivía sola e que lle decía, no, isto é para os seus fillos, isto non ten costo ningún, e despois empezaban a chegar as letras, ou cando, o que deu curso inglés fora das enciclopedias, que ainda seguía vendo, pensei que era algo que xa non pasaba, e foi unha experiencia que puiden vivir tamén eu directamente, non? Xa naquel momento empezaba a ver o run dun tema, pois, que era igual de serio, pero máis dramático, como foi o tema hipotecario, non? Xa vivindo eu ali, nos encontramos con problemas de desafiuzamentos e xa colectivamente desde Xuíces para a Democracia estamos mirando como darlle solución a ese problema. Que nos encontrábamos? Nos encontramos con algo terrible, e era que tiñamos unha legislación que estaba feita en contra dos consumidores, que estaba feita en contra dos cidadáns. Entonces, claro, non quedaba máis remedio que botar mal do artigo 3 do Código Civil, cando decía que as leis terán que ser interpretadas conforme o momento no que se aplican, e esa realidade social do tempo no que se aplican nos levaba tamén a reler a legislación hipotecaria e a legislación procesal civil á vista dos principios constitucionais, o dereito a unha vivenda digna, a propia protección dispensada aos consumidores na Constitución como principio rector da política económica e social, e iso non é o desamparo dos nosos altos tribunais, como ningún de vos obvia, foi un compañeiro de Xuíces para a Democracia o primeiro que formulou unha cuestión de inconstitucionalidade, concretamente Guillén Soler Solé, compañeiro meu, que dixolles, vamos a ver, vulnera o dereito a tutela judicial efectiva, que eu non podo poñerme no proceso de execución hipotecaria alegando a nulidade do título. Poñamos por caso por unha cláusula abusiva no contrato. E o Tribunal Constitucional, nun folio, inadmitible a trámite a cuestión. Dixolle, oiga, señor, usted que es juez non sabe que isto está a vida así, por lo tanto non dá ningún problema. E entonces o pobre Guillén se quedou todo fastidiado. Ese Guillén estaba en Sabadell. E outro compañero noso, tamén de Xuíces para a Democracia, José María Fernández Seijo, nun caso parecido, pues replantexono, pero dixo, bueno, xa que constitucional non hai maneira, vamos ir ao Tribunal de Justiza da Unión, non por o dereito fundamental á vivenda, senón por dereito de consumo. E aquí abrimos a gran porta. E foi unha experiencia moi bonita, ese primeiro percorrido cara ao Tribunal de Justiza da Unión Europea, onde claro, se lle dixo a Anatolia, a Fernández Seijo, dixo, pois efectivamente, ten usted razón, tal vez non se vulnera o dereito á vivenda, pero sí que se vulnera o dereito de consumo porque é unha cláusula abusiva e non se pode facer unha legislación procesal que impida a discusión do título e contrario a determinados principios que rexen a Unión Europea. Con isto todo onde vou? Vou a que temos que sortear moita legislación que está intermedia, sei ademais estuve estudiando un poquinho cales son as principais preocupacións por número dos consumidores e as consumidoras de Galicia e algo no que todos somos víctimas, non somos usuarios, pero todos somos víctimas, que é o tema da telefonía móvil, o tema das tarifas eléctricas, etc. Cousas pequenas nos que as grandes empresas e a legislación sabe que por eses céntimos, por eses euros, non nos compensa pelear. E non nos compensaría se non fora por vos, porque articular é un sistema de defensa alternativo máis económico, máis áxil e desde logo máis próximo, non? Por eso creo que é fundamental o apoio decidido por parte das administracións públicas porque melloras de vida introductoria.
con dúas notas, non? Falaches moi ben, existen dous ámbitos, un deles no que podemos incidir máis, outro no que podemos incidir menos. Podemos incidir menos desde o ámbito de vista das eleccións autonómicas na modificación da legislación procesal, o desenvolvemento legislativo da acción colectiva. Non podemos ocuparnos del neste momento, porque sabes que está reservada a legislación procesal ao ámbito estatal, aínda que fose en cuestións de ámbito autonómico, nin tampouco a sustantiva en determinados ámbitos regulatorios, pero sí que temos competencias como comunidade autónoma. A Lei 2/2012, creo que é, de defensa de consumidores e usuarios de Galicia, establece dos parámetros fundamentais que vosotros manexades mellor que ninguén, non? O parámetro sancionador, o parámetro inspector e despois tamén o parámetro de arbitraxe de consumo. No ámbito da inspección, é evidente, e aos datos seguramente vos os me remito directamente e non teño que ir a acudir a ningún máis, ver como non se efectúan as labores de inspección moitas veces que terían que facerse. Gracias a vos se vai avanzando, pero normal sería que a propia administración tomase cartas no asunto en materia de consumo. E non o fai. Vai a rebufo do que as asociacións poñedes o foco e se conseguides la de trascendencia mediática é cando se vai adiante. O primeiro que teríamos que facer, e aproveito para avanzar tamén unha proposta desta materia no programa de Marea, é eso, unha aposta decidida pola inspección. Unha inspección de oficio, non solamente rogada en sitios onde estadísticamente haxen máis conflitos, sino de oficio, para verificar que se cumplen as condicións en materia de consumo. En segundo lugar, a inspección, a facultade sancionadora. Sabemos que hai materias, e eses dos casos son para mí paradigmáticos, o tema eléctrico e o tema da telefonía, nos que se realmente se sancionase, as prácticas abusivas acabarían. Que pasa? Temos uns procesos que son interminables, pero temos falta de medios tamén, e claro, non parece que non hai unha aposta por ser exemplares. Eu creo que aquí habría que ser moi exemplares. Por que? Porque as propias compañías teñen capacidade tamén económica para asumir eso. Eles botan as súas contas, e sabe de camino, botan as súas contas de que compensa establecer un sistema de tarifación injusto, un sistema de tarifación que permita aos fraudes, porque facendo as contas así non lle compensa reclamar, ou pensan que non lle compensa reclamar, non? E en terceiro lugar, a terceira pata que eu creo que tamén debemos de reforzar, que é o arbitraxe de consumo. O arbitraxe é un remedio eficaz fronte á xudicialización. É incomprensible que a administración non aposte máis polo arbitraxe, porque eso descongestionaría a administración de xusticia. Máis alá dos supostos puntuais, dos grandes supostos puntuais que foron meritorios a forma nos intento resolver, ainda que con dificultades como os contastes tamén co rollo do arbitraxe colectivo, no tema das preferentes, etc. Pero incluso máis alá deses casos, con carácter xeral, o establecemento dun sistema de consumo áxil que fose socializado como un sistema áxil de resolución de conflitos nos resolvería moitísimos problemas nos xulgados. E isto, no fondo, supoñería aforro tamén para a administración, tanto para a autonómica como para a central. Por lo tanto, para nós é un compromiso, e crédeme que nesto teño experiencia previa, co cal estou sensibilizado además porque tamén formei parte dun grupo de traballo que en materia de mediación intraxudicial, non ámbito contencioso, pero tamén con experiencia en outros ámbitos, estuvo traballando nesto e sabemos que é moi eficaz e, por lo tanto, se se quixese, se podería resolver. Eu non quero ocupar máis tempo, simplemente eso, darvos estas pinceladas con que sería a nosa estrategia en materia de consumo e dinamizar o Instituto Galego de Consumo como un instituto de defensa non dos consumidores, sino de defensa de toda a ciudadanía, para evitar os abusos os que moitas veces non temos medio de facer frontes do poder autonómico por faltarnos a competencia material de carácter regulador. Co cal, bueno, simplemente a partir de aí sométome ás consideracións que queríades facerme. Sí, gracias Luis por tu intervención. Antes de pasar a las preguntas que nos han formulado todos los socios, vamos a dar paso a nuestro presidente, a Manuel Pardos, bueno, para que haga su pequeña... Manuel, ¿nos escuchas? Sí. Buenas tardes, Luis, encantado de conocerte. Yo creo que a todos los gallegos y a los consumidores en particular y en toda España nos ha alegrado mucho de que un juez vaya de candidato número 1 de una importante agrupación política como es Marea. Nos ha gustado porque en principio, y como acabamos de ver ahora mismo aquí, está claro que sabes de consumo mucho más de lo que pueden saber otros políticos. Y por tanto yo creo que vamos a alegrarnos en toda España y en Galicia mucho más de tu presencia
en esta lucha tan importante que tú destacabas, que en realidad la lucha por los derechos de los consumidores es una lucha por los derechos de los ciudadanos, de los que dimanan los derechos de los consumidores, no son más que un género especial de derechos que derivan de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos ciudadanos, de una ciudadanía importantísimos para la ciudadanía, para la calidad de vida o para evitar preventivamente problemas gravísimos como muchos de los que hemos vivido en España en estos últimos años muy vergonzosamente. Yo te plantearía la primera cuestión. La mayoría de los políticos no entienden esto de los derechos de los consumidores. ¿Por qué? Consideran que los derechos de los consumidores son una especie de servicio que hay por ahí, administrativo, las oficinas municipales de atención al consumidor, las direcciones generales de consumo, que inspeccionan, sancionan a veces o organizan eso llamado, que tú has descrito muy bien, el arbitraje de consumo. Y no lo entienden porque consideran que son cuestiones menores. Y es que efectivamente para las administraciones públicas en España y en Galicia se ha demostrado fehacientemente, el consumo es una parte menor, incluso de presupuesto, de todo, como se rigen estas administraciones públicas burocratizadas que hemos tenido todos estos años y que a lo mejor empezaron muy bien, pero que han acabado diciendo, no, el consumo son unos colgados que se dedican a inspeccionar, a presentar reclamaciones de tintorerías, de las carnicerías, de los mercados, de algún coche que te sale mal, algunas historias así de... Bueno, pues bien, espero que esto me parece a mí que lo tendrás claro, por lo que has dicho además, porque lo que se ha visto estos últimos años es que los grandes temas del consumo y de la calidad de vida de los ciudadanos resulta que eran derechos violados, defraudados de los consumidores. En los servicios financieros, clarísimo, pero también en la energía, pero también en las telecomunicaciones, pero también en el gran transporte, es decir, en prácticamente los principales derechos. Y resulta que todo eso, a pesar de que las comunidades autónomas tienen la competencia plena de consumo, una cosa contradictoria, resulta que de esos grandes temas, los principales temas, son competencia estatal. Y ahí ADICAE viene peleándose con esta cuestión y incitando a las comunidades autónomas a que ejerzan sus derechos para defender a los consumidores galegos. Por ejemplo, el caso Forum Afisa, que aún no ha salido, pero enseguida saldrán los socios, miles de millones de euros defraudados a los gallegos, pero también a los aragoneses, y en general a los gaditanos y a todos. Pero si hablamos de Galicia, varios cientos de millones de euros se han ido a sinvergüenzas como los de Afisa, tolerados 20 años por los reguladores, y no se ha querido reconocer que el Banco de España, la CNMV y los gobiernos que le sucedieron 20 años son responsables de que ese dinero de los gallegos y de los demás ciudadanos se haya fugado, se haya escapado. Bueno, ahí ha habido incluso posiciones de ADICAE que ya aprobó el Parlamento gallego, pero que no se llevan a cabo. Ahí ya insistirán los socios. Por eso yo diría que, como conoces bien la justicia en Galicia, en general la acción colectiva no ha entrado todavía en la justicia española. No se reconoce como satisfacción de derechos. Bueno, se reconoce para cláusulas abusivas, pero no se reconoce para los daños. Es decir, y para los daños, incluso, aunque en Galicia la Fiscalía del Tribunal Superior, la Fiscalía especializada en consumo, ha intentado cosas, sin embargo, ni ellos ni nosotros hemos logrado
de verdad imponer que los ciudadanos, si tienen que ir a la justicia porque la resolución extrajudicial de conflictos no da resultado, ahora diré algo, y no da resultado porque el arbitraje de consumo, que está, digamos, es competencia directa, su organización autonómica. Sin embargo, el decreto que lo regula es tan parcial, tan anticuado, ni siquiera se ha implementado la nueva directiva. Ahí estamos nosotros porque el gobierno en funciones quería implementar la directiva europea sin cambiar nada, dejándolo todo igual. Y ahí nosotros afortunadamente hemos retrasado, logramos que no se aplicara, porque lo que queremos ya es un buen sistema extrajudicial de resolución de conflictos. Ahí yo creo que las comunidades autónomas, como ya la directiva se ha pasado el plazo de hacerlo, creo que os propondríamos que pasaran los ciudadanos y vosotros pasaréis a hacerlo ya, puesto que es obligatorio, es ley europea, es una directiva no traspuesta. Estoy haciendo una propuesta atrevida para renovar el arbitraje de consumo, que si no se quedaría como una especie de solución a problemas pequeños. Interesante, pero a problemas pequeños. Y que cuando se dedicó, como en Galicia, a problemas grandes, por ejemplo el de las preferentes, se hizo de tal manera que yo les dije a la Junta Arbitral Nacional y algunos colegas de consumo y al Instituto Galego de Consumo, les dije que creía que incluso les iba a denunciar penalmente por prevaricación, porque aquello ni fue arbitraje de consumo ni fue nada, aunque arregló el problema aproximadamente a la mitad de los gallegos que tenían ese problema, y se arregló, y lo he dicho y no me cansaré de decirlo, por la demagogia que quiso hacer el presidente autonómico con motivo de las anteriores elecciones. Aún no ha dado cuenta de eso, de esa demagogia, de que los juzgados gallegos y otros estén todavía llenos de preferentistas que tienen que ir de uno en uno al juzgado a resolver sus problemas. Yo creo que hay que pedirle cuentas al actual gobierno claramente, y lo digo porque, como señalé ya ayer al PSDG, aunque creo que no nos hizo demasiado caso, creo que a Feijóo y a este gobierno hay que recordarle que nos quitaron, por criticar, nos quitaron las subvenciones durante 2 años a DICAE. Un atrevimiento que no lo hemos visto en toda Europa ni en toda España. Ningún gobierno se ha atrevido a hacer eso. Creemos que hay que pedirles cuentas ahora, pero también, aparte de esta cuestión, digamos, particular, de cómo tienen el Instituto Galego de Consumo, yo creo que lo tienen en la ruina. Fue una institución que quizá hace 15, 20 años tuvo su historia bonita, y además también con algunos gobiernos de derechas, pero el actual gobierno lo ha dejado hundirse. Al Instituto Galego lo ha dejado en una cosa meramente administrativa. Creemos que hay que levantarlo como instrumento político de defensa de los consumidores. Y finalmente ya, ayer lo dijimos, y vamos a luchar porque se pida cuentas al gobierno de Feijóo por el desmantelamiento de las caixas de aforros. Las caixas de aforros galegas efectivamente estaban inmersas en corrupción, en mala administración, y ahí hay que decir, seguramente los partidos clásicos estuvieron todos metidos ahí la mano, por lo menos, o estuvieron metidos y no hicieron nada, es decir, solo cobrar las dietas o los sueldos, A lo mejor no robaron algunos de los políticos que estuvieron, pero desde luego dejaron que se malmetieran las caixas de aforros galegas. Creemos que es un problema muy grande. Ahí nosotros en estos momentos creemos que hay que pasarle factura para ver la solución. ADICAE no entra en la solución política porque no somos un partido, ni lo queremos ser, ni lo debemos de ser. Somos una organización social. Por supuesto, todo lo que afecte a los ciudadanos y a los consumidores nos interesa muchísimo, y por tanto la política de consumo y todos los derechos de los consumidores. No sabemos si hay la solución, pero queremos dar la voz a una cuestión, que es las fundaciones caixas.
tienen el 6%, es muy poco, yo creo que es miserable que les hayan dejado a las fundaciones caixas el 6% de las cajas galegas después de haberlas rescatado con 3.000 millones de euros, si no calculo más o seguramente más, y de haberlas regalado al venezolano por 900 millones de euros. Yo creo que esto es un verdadero problema porque el venezolano lo que ha hecho es un banco, y yo diría un banco que tiene a los preferentistas en los juzgados, que tiene a las hipotecas de Caixa Galicia con cláusula suelo sin querer resolverlas, que está adoptando una política comercial agresiva a su servicio, yo creo que no al servicio de los consumidores gallegos. Ahí creemos que hay que arrear y esperamos mucho de los partidos políticos de estas elecciones, que no van a ser, esperamos, no van a ser unas elecciones de trámite. Queremos que se renueve el Instituto Galego de Consumo, que sea de verdad el instrumento que queremos. Queremos que el asociacionismo de consumo no sea unas organizaciones clientelistas con 4 subvenciones de miseria además. O sea, quiere decirse que hay muchas asociaciones que les dan 1.000 euros y dice, bueno, para que hagáis algo, ¿verdad? Pues bueno, eso no es defender a los consumidores, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que se gaste gran dinero público, pero sí que se empuje asociaciones de consumidores como ADICAE, que podemos hacer todo por nuestra cuenta, con un apoyo, eso sí, el apoyo legal y constitucional que nos corresponde, pero que podemos hacer todo como instrumento social, como movimiento de consumidores, no como una organizacioncita, digamos, minúscula de pequeños servicios, que los hacemos igual, por supuesto. Hemos hecho, cuando hablamos de los desahucios, pues ADICAE no ha estado en la lucha, digamos, más política de la plataforma, pero hemos estado apoyando, ayudando a muchos que no podían pagar la hipoteca a mediar, a que no les embargaran, etcétera, que nos parecía que era la labor propia de una asociación de consumidores y usuarios, y por supuesto apoyando a estos desahucios, etcétera. Ahí seguiremos y ahí esperamos todo de vosotros, Luis. Me alegro muchísimo de conocerte y espero que nos veremos. No he podido estar hoy en Galicia, pero nos veremos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención. Nada, antes de pasarte de nuevo la palabra para un poco la réplica, en el debate de ayer se planteaba, y te lo quiero comentar porque tú vienes de la parte más judicial, ¿no? Entonces se nos trasladaba un poco que muchas veces que teníamos que estar agradecidos de que teníamos la justicia como último recurso, ¿no?, el sistema judicial. Entonces yo le planteaba, y salió aquí en debate, claro, es que llega, en ocasiones pasa, y tenemos ejemplos claros, en donde el sistema judicial no es la última respuesta, la respuesta que favorece a los consumidores, ¿no? Entonces también un poco ver vuestra posición acerca de ciertas soluciones políticas, pues en el tema de preferentes, en el tema de fórum, que después te resumiré también un poco las preguntas. Y un poco lo que planteaba el presidente en relación a toda esta desaparición de las cajas, qué ha pasado, qué situación, qué posición tenemos todavía en esas cajas, por qué y si se puede fomentar o no una banca pública, ¿no? Entonces, no descuidar tampoco lo de la acción colectiva, que tú comentabas que quizás es competencia más de la modificación de la normativa procesal, pero bueno, en jornadas que hizo ADICAE aquí en Galicia con las fiscalías, ellos nos planteaban pues una lista inmensa de obstáculos procesales que hay que cambiar. Es decir, no es una cosa que no sirve, no, es una cosa que sirve pero que hay que mejorar, ¿no? La inspección que tú comentabas, evidentemente que sea real y eficaz, prevención, es decir, no nos vamos a dedicar los consumidores a estar pidiendo siempre después de que pasan las cosas, no, previamente, pues si se hace una labor adecuada de prevención. Y en esa línea, pues los mecanismos de resolución extrajudicial, que yo creo que es importantísimo en la figura del arbitraje u otras. Y para finalmente comentarte, ¿no?, ese concepto de consumo que tiene que ser transversal, porque no es economía solo, es política social, es justicia, es decir, toca distintas, ¿no?, que lo decía el compañero.
Y sin más, bueno, si quieres contestar esto y ya te paso las preguntas Claro, del resto de socios, que ha sido bastantes. moitas gracias. Nada, é que o que comenta Manuel, claro, me pon así o corpo a ferver, non? Cando decía, claro, que por que os políticos a veces fan de menos asociacións de consumidores? Bueno, pois porque non se dan conta, non valoran completamente o que está en xogo en riba da mesa. E enumeraba Manuel unha serie de cousas que iba apuntando aquí a equivalencia en principios constitucionais. Cando falaba do tema de transporte, estás afectado ao dereito fundamental á liberdade de ambulatorio, artigo 19. Cando falamos do tema das comunicacións, estamos falando do artigo 20, o dereito a transmitir e recibir comunicación. Cando falamos do tema da vivenda, o artigo 47, a política rectora. Cando falamos do desafiuzamento e a parte da vivenda tamén estamos falando do dereito a ter unha familia, a fundar unha familia e a vivir con a familia con dignidade. Cando falamos do tema do consumo nun contexto de economía de mercado, nos estamos olvidando de que falamos de que a Constitución fala de economía social, de mercado, e, polo tanto, unha necesidade de compaxinar o Estado social con carácter transversal. Por lo tanto, eu creo que se entendese eso, habería moitísimo avanzado. Os consumidores e consumidores non somos uns marcianos diferentes dos cidadáns, somos cidadáns nun sistema, claro, nun sistema de mercado. E, por lo tanto, se queremos superar o concepto de ser sempre mercadoría nos mesmos con relación aos nosos produtos, ese paso da cidadanía a cidadanía activa, que tamén ten dereitos cando consume produtos, pois o único paso, a única forma de entendelo é esta, non? Bueno, xo tantas cousas que... Mira, co tema da acción colectiva tamén o tiña aquí apuntado o papel meritorio de Carlos Varela como fiscal superior de Galicia, que foi punteiro a nivel do Estado. El sabía que a súa posición en defensa da acción colectiva para o tema dos preferentistas e incluso tamén para o tema dos emigrantes retornados, con outra serie de accións que había tamén que tiñan puntos en común, era unha acción arriscada, pero el fixo igual e expuxo o seu cargo e o seu propio nome en defensa do mellor que se pode facer, que é dos dereitos fundamentais, non? É dicir, que xa está ben. E entón, bueno, o recorrido sabíamos que tiña dificultades por esas dificultades procesais, pero creo que abriu aí unha porta desde logo moi interesante e nos enseñou o camiño a moitos, non? Bueno, co tema de Feijóo, como habrá desa porta aquí a que poda criticar a Feijóo, vou non facer. Así que, bueno, como xa falastes vos moi claramente sobre o tema de exixir responsabilidades por todo o que dixeron que iban facer e todo o que non fixeron. É dicir, esa obrigación de ir esa peregrinación individual, cando se podía ter resolto todo de forma colectiva, dándolle unha solución política, como decía Esteo, como decía Manuel, porque hai problemas que de tan alta dimensión que teñen, deixan de ser problemas particulares para ser verdadeiros problemas políticos, porque o que están escondendo unha situación injusta de carácter estructural, non puntual. Non hai un problema de xestión do servicio, non. É que hai un problema de deficiencia estructural porque, polo que Carles Ramiá, que estudiou moito o tema da corrupción no ámbito público, chamou a corrupción regulatoria. É dicir, hai ese punto de partida e a Comisión do Mercado das Telecomunicacións ou da competencia non acaba de chegar, non acaba de facer tampouco ben o seu papel. Por eso estades vos aí. Co tema das fundacións das caixas e das caixas de aforro tamén non me podo tirar dos pelos por razóns evidentes, pero me gustaría facelo, non? Despois tamén outra función que a veces non se pon de relieve suficiente sobre as asociacións de consumidores e é a función que cumplides de formación e de información cidadana. Para min é esencial. É dicir, un consumo responsable é un consumo que é máis eficiente, incluso que enerxéticamente é máis sostible, ambientalmente é máis sostible, que sobre todo produce máis satisfacción. Saber comprar e comprar ben, é dicir, pero dos pequenos bens aos grandes bens, desde cando se mira unha hipoteca a cando se mira un coche, etc. Non? Eu creo que, bueno, apuntastes todo, vamos, de forma inmellorable, e nada, co tema da desaparición das caixas, nos levamos no programa e lo vamos poñendo tamén estas últimas días e semanas, con relación á banca pública, nos non imos prometer a creación dunha banca pública, porque non sabemos que non podemos facelo, temos moitos impedimentos no curto plazo, pero que sí que podemos facer, e é unha proposta concreta que levamos no programa e vamos a executar, é a transformación do IGAPE, do Instituto Galego de Promoción Económica, como un verdadeiro instituto de crédito oficial que permita capitalizar determinadas inversións e que permita, desde logo, cumplir as funcións económicas, aínda que seña de forma imperfecta, que en parte cumplían as caixas, non pode ser exactamente a mesma, pero polo menos en determinados ámbitos, aínda que non señan tan centrados no ámbito de consumo, pero sí no ámbito de investimento, sí para poder capitalizar inversións que neste momento fan falta e non se están producindo, non? Remato xa para que podas facer as preguntas, porque senón me emociono e non do acabado. Dime.
Sí, bueno, han sido muchas las preguntas que nos han entrado a través del foro. Si quieres te voy, bueno, haciendo un pequeño resumen. Me gustaría también finalizar con una pequeña intervención de una de las personas que vino desde Coruña. Después también nos hará una serie de preguntas para que veas como que al final la gente es afectada, reclama, pero también tiene su espacio para pensar, ¿no?, un poco en cómo es el sistema. Entre las preguntas que nos han enviado por el foro, aparece una primera de Loren, que pregunta por el consumo responsable pero aplicable a más aspectos. Es decir, lo que se propugna para un consumo responsable sería exportable a otros modelos como el de finanzas, por ejemplo. Te resumo la pregunta. Otro compañero, Ángel Fructuoso, pregunta a raíz del aumento de esta sociedad, ¿no?, de consumo acelerado, que estamos generando también más residuos, con lo cual, ¿cómo tratar?, ¿no? Es decir, eso es, digamos, la parte negativa de lo que es una sociedad de consumo, ese incremento de residuos. Carlos Maneiro pregunta por la dación en pago, ¿no?, hasta qué punto, en fin, eso es justo, cómo se encaja, ¿no? Otra pregunta en relación, bueno, de Ángeles 1950, pone cláusula suelo en el caso de Banco Pastor, Banco Popular, que muestra su extrañeza porque no se hacen efectivo en todos los bancos por igual. Entonces se explica que, bueno, que tenía el BBVA, a banca, unos aplicaban, los otros no. Es decir, ¿por qué a unos clientes se les trata de una manera y a otros se les mide con otra vara? Marisa pregunta si habría un compromiso a reactivar o a apoyar la propuesta de ADICAE de solución política, en este caso, para los afectados de Fórum Afinsa. Manuel González nos pregunta directamente para qué sirve el Instituto Gallego de Consumo, qué propuestas tienen y de qué vale que esa parte de competencias de consumo en las comunidades autonómicas si finalmente tenemos que ir a juicio para cualquier problema con eléctricas y bancos, ¿no? Concha pregunta sobre la situación de los preferentistas de Abanca que todavía no le han devuelto el dinero, ¿no? Y si llegan a gobernar, ¿qué vamos a hacer? Si existe alguna responsabilidad, ¿no?, por parte de la Xunta ante la venta de las cajas. Otra persona por redes sociales pregunta hasta dónde vamos a llegar, ¿no?, para rescatar a los ciudadanos y no a los bancos, en este caso. Sara Hermo nos pregunta desde Santiago si hay esperanza para las cláusulas suelo antes del 2013. Después también tendremos más preguntas en esa línea. Si los políticos se van a apoyar o no, en este caso, las energías renovables. Alicia pregunta ¿por qué tengo que recurrir a la vía judicial para que me reintegren los intereses cobrados indebidamente? Y bueno, sabes que el límite está en el 9 de mayo y por qué ese límite, ¿no? Preguntan, Ángel 77 pregunta por el destino de la obra social, por qué se redujo, por qué se, digamos, prácticamente desapareció. Miguel pregunta a la hora de la compra de un vehículo, pues por formas de alternativa de financiación, es decir, solamente hay préstamo personal, tengo que ir al banco, hay otras formas de financiarse. Energías limpias, pregunta Sara Hermo también, un poco en la línea de la cultura más ecológica. Y Manuel Ferreiro preguntaba acerca de una posible cooperativa para autofinanciarse. Preguntaba también acerca de si el gobierno autonómico podría hacer hasta qué punto alguna modificación bancaria. Pregunta también en relación a otras formas de consumo, ¿no?, más locales, de agricultura, montes, ganaderías y tal, que parece olvidado y como es algo que va aparte del consumo, ¿no? Él pregunta si se pueden desarrollar también a través de ese consumo responsable, ¿no?, en estos tres sectores. Pregunta acerca de quién lleva la información bancaria, cómo puede él acceder a una información real, porque muchas veces no hay transparencia en lo que es la organización de las entidades financieras. Hasta qué punto se puede ser crítico, ¿no?, con esa oligarquía y que no pase lo que nos pasó a nosotros, que nos quiten subvenciones. Y finalmente me gustaría dar paso, antes de que contestes, a Ramón Basanta. Loren, si puedes acercarte a... Va a hacer una intervención acerca de las cláusulas suelo. Sí, nada, 5 minutos y vale tal para
un poco de reflexión. Sí. Un poco de reflexión, es decir, no solo reclamar... Bueno, casi todo o que se falou aquí xa está aclarando todo o que vou a preguntar, pero vou non facer igual para que quede feito que se preguntou. Dice, ¿por qué hay jueces que obligan a la banca a la total devolución de lo cobrado de más y otros lo deniegan? Es una incógnita que no sé. ¿Es un agravio comparativo o es manipular la ley? Un abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice en un artículo que escribió en el periódico que auxilia, y he leído en el diccionario que auxilia significa ayuda, socorre y ampara a la banca, para que no devuelva todo lo cobrado de más y de ese modo echa un capote a la banca. ¿Se trata de beneficiar a la banca o se trata de hacer justicia? Añade que la dimensión del problema es endémica, atribuible a la hipotecado. Los políticos hacen un trabajo, pero siempre se olvidan de la resolución de los problemas conflictivos, sobre todo los conflictivos. Por ello, nacen asociaciones que nos escuchan y colaboran con acciones legales como es esta, ADICAE. Si no, ¿a qué políticos recurríamos? ¿No les parece triste que el ciudadano se sienta desamparado de los políticos a los que votó, hayan o no ganado las elecciones? Porque un político que no gana las elecciones tiene que seguir luchando por los ciudadanos. ¿Son los españoles iguales ante la ley? Otra pregunta. Lucharán los políticos para que reconozcan el derecho de los hipotecados, de tal suerte que le digan a la banca, les exigen que formulen un documento que reconozca la deuda. Es decir, yo le debo a usted, pues, 9.000 euros. Y si le permito que me lo pague en cómodas hipotecas, en cómodos plazos, para que no sufra tanto la banca. Una formación, una documentación acreditativa y firmada, ¿no? Y pagar en cómodos plazos en cada caso. O bien que se produzca, que se deduzca de lo pendiente del pago. Queda pendiente del pago algo, pues se deduce lo que me deben de ahí. Propondrán que los beneficios de la banca se repartan a los accionistas solo el 50% y el otro 50% ayude a la pobre banca a pagar sus deudas a plazos a los hipotecados. ¿Eh? Ya para finalizar, quedamos nuevamente. Son muchas preguntas. Voy a intentar responderlas a todas. Algunas serán ca destreza de líder político y otras serán ca destreza de magistrado, es decir, de coñecementos especializados na materia. É posible pasar dun consumo responsable a unha finanza responsable? Sí, nós creemos que sí. De feito, nós como en Marea xa temos un código ético que nos impide ou que nos dificulta contratar créditos bancarios con determinadas entidades bancarias que non cumplan con determinados requisitos de carácter incluso ético, non? É dicir, usura sí, pero limitadamente. Nos creemos que iso é posible tamén trasladar ás institucións públicas. E, de feito, os gobernos das Mareas, tanto en Compostela como en Ferrol como en Coruña, por poñer algúns dos exemplos, está establecendo o que se chaman cláusulas sociais na contratación administrativa. E as cláusulas sociais inclúen varias variables. Entre outras variables, tamén algunhas referidas á banca ética ou á banca menos usuraria, podemos decir así de alguma maneira, de tal maneira que aquelas entidades que teñen pendientes, entre outras cousas, de resolver o tema dos produtos tóxicos cos consumidores, están vetadas, no caso nos orgánicamente na contratación interna como partido, e despois na acción institucional, claro, non podemos poñer a mesma intensidade porque seguramente sería ilegal, pero sí que intentamos modularlo de tal maneira que promovemos que solamente aquela banca responsable seña a banca que contrate cas administracións públicas. O que non deberemos de poder permitir é que toda a piratería bancaria, permitideme que utilice esa expresión, teña condicións ventaxosas ainda para contratar cas administracións públicas precisamente derivado desa condición de pirata, non? E iso levámoslo non é que lo levemos no programa, é que o levamos nos estatutos constituintes da Marea.
o cal nos crea, entre outras cousas, a veces problemas ahora mesmo estamos aí que a campaña electoral necesitamos reunir diñeiros e temos que ter máis conta do crowdfunding porque podemos votar menos mao do crédito, e isto é unha cuestión interna, pero para que vexades que somos coherentes con o noso programa e con esta primeira cuestión. Sobre o tema dos residuos e o tema do medio ambiente se formularon aí varias cuestións, buenas contestar todas xuntas. No noso programa de medio ambiente consideramos o medio ambiente como unha cuestión transversal, que é non solamente a cuestión paisaxística ou o dereito a disfrutar do medio ambiente, senón implicada, en primer lugar, no sistema productivo e no sistema do disfrute dunha calidade de vida. E iso para nós tamén supón varias cousas. Nas 3 R's do reciclaxe e reutilización e da reducción, e esta é a clave aquí neste caso, a reducción tamén de consumos que son absolutamente innecesarios ou de formas de consumo que son especialmente contaminantes, non? Entón, non se levamos no programa de medio ambiente, para nós é unha cuestión transversal e que, por tanto, de ser tratada tanto desde o punto de vista educativo como, unha vez máis, levado ao ámbito da contratación pública, é dicir, utilizar bens e servicios que teñan formas máis limpias de produción. E iso tamén o levamos no ámbito que é o ámbito de consumo, non do dereito de consumidores, senón tamén do consumo de produtos por parte das administracións públicas e tamén da estrategia económica de producción e de consumo local. Hai moito tempo que os cidadáns, os consumidores e as consumidoras queremos saber quen produce e en que condicións se produce. Porque, claro, a veces vemos produtos que son aparentemente máis baratos, pero que están fomentando produción completamente esclavistas e que, ademais, están deixando unha ruína aos produtores locais. Entón, non temos nada que ainda se produce en boas condicións laborais os produtores de fora, e sabemos que existe un interese crecente en saber de onde e en saber por qué, non? O sea, e saber como, non? Tamén eso reduce, por exemplo, a pegada de carbón, porque claro, o transporte de traer tomates desde Marrocos non é o mesmo que desde Valencia, nin o mesmo que desde Padrón. E entonces non sei, eso tamén o temos en conta con forma transversal no programa de medio ambiente. E xusta da acción en pago. Pois mirade, no seu momento se formulou a acción en pago con grande alegría, pero algúns dixemos, ollo, que a acción en pago, como moito, será un mal menor. E digo un mal menor porque se a vivenda eran 100.000 euros, levas pagado 50, quedanche 50 e podes entregar a vivenda a cambio de que che condonen os outros 50 e tú pagaches os outros 50, pois hombre, eses primeiros 50 é bastante injusto que che condonen a deuda por a segunda parte cando pagaches toda a primeira. Entón, claro, cuidado con eso. Nos advertímoslo moito desde o primeiro momento. Dicir, dixemos, pode ser un avance en determinados casos, sobre todo cando estás empezando a pagar. E isto se produciu moito durante a época da burbulla, que a xente se meteu en grandes gastos e enseguida se quedou no paro, sobre todo cando foi na fase final do procesamiento de crecemento, cando empezou a ir a curva cara abaixo. Pero e a xente que xa levaba pagada unha parte importante da débeda? Imaginemos 2/3 ou 3/4 partes. É xusto condonar a cambio de entrega de vivenda? Evidentemente, non. Por lo tanto, eso solamente era unha solución parcial en algúns casos. Por eso nós tampouco nunca aceptamos como solución definitiva para isto, non? A pesar de que socialmente foi vista como un avance. Era un avance simplemente relativo. Era un avance porque antes era todavía peor. Efectivamente, por eso digo que foi eso mesmo. Supuxo unha mellora relativa. Te quedabas sin la casa e encima te quedabas sí, con a deuda, sí. Entonces, bueno, por eso digo que foi un avance relativo, pero que non acababa de satisfacer como sistema, non? Claro, o tema da cláusula solo e a retroactividade e a loita pola retroactividade. Vamos a ver, aquí hubo unha gran trampa. E a trampa é que a nosotros nos enseñan na Facultade de Dereito e o artigo 1301 e seguintes que cando algo era nulo el pleno dereito era como se non tuvera efectos e polo tanto era retroactivo total. Bien, chegan estes señores, bueno, Código Civil, sí, claro, pero e entonces agora estamos pendientes da sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea. Eu espero que veña a mesura poña sentencia. Temos un mal avance, que foi o dictamen do abogado xeral. O abogado xeral dixo que retroactividade limitada. Bueno, eu creo que aquí o que non podemos facer é tratar con mellor condición os poderosos que a xente humilde, porque nós hoxe no xulgado, se nos ven calquera e aplicamos o 1301 seguintes do Código Civil e ponemos en relación que a nulidade de pleno dereito, pois teremos que ordenar a retroactividade completa e a devolución de todo. Por que vamos a facer de mellor condición aos contratos bancarios? Por que? Simplemente porque dicen que se non se tambalea o sistema económico. Eso foi o mesmo argumento que se utilizou e con isto tamén contesto todas as preguntas para o rescate bancario. Hombre, moi ben, resulta que o taller do meu pai, se vai mal, ten que pechar. E o banco, se vai mal, lle poñe diñeiro arriba da mesa. Hombre, non fai falta ser moi listo nin ter grandes estudios para saber que a situación é notoriamente injusta.
Claro, e ademais é eso, é dicir, toda a xente que estes anos lle deixaron de entrar clientes e quebrou, a pesar de traballar honradamente e de traballar sin horario, que o sabedes perfectamente, sin horario para sacar adiante o negocio e que lle vai mal, e despois outra xente cobrando pensións millonarias, algunhas delas como consecuencia das cales e por consecuencia tamén da presión das asociacións de consumidores, foron a Audiencia Nacional, están sentados na Audiencia Nacional, o cal non deixa de ser tamén un feito de dignidade democrática tamén achacar, bueno, reconocible a vos, pois, hombre, desde logo, non, é evidente que non é exemplar. Sí, bueno, claro. E agora en tempo, en tempo real, hoxe, o de Soria, que ahora xa, sí, sí, ahora conseguimos, entre todas, eu creo que dando moito rebumbio, que o tema de Soria, que despois de facer a xestión que fixo, despois de saberse como se soubo todo o tema das sociedades offshore e todo. Sí, a mentira por sistema e a recolocación neste caso nunha institución como era o Banco Mundial, pero como ia ter sido unha multinacional, como pasou con outros tantos, non? Para nós eso, desde logo, era absolutamente... Sí. Despois, a seguinte, procuro contestar a todas, ainda que seña brevemente, vale? O tema de Fórum Afinsa e se hai compromiso de solución política. Eu creo que debería darse un compromiso de solución colectiva, por lo tanto, política. É dicir, evitar por todos os medios, e cando digo todos os medios, poñer en riba da mesa que é necesario xestionar todo isto de forma coordinada. E que non pode ser que vos deixen en maus dun sistema de mediación ou de arbitraxe que non é, iba a decir que non é perfecto, o sea, que ten moitas imperfeccións con relación ao que queremos resolver e que, ademais, no caso de satisfacción deso, a xustiza un por un. Eu creo que o que vos avanzastes é a vía. Nós, como goberno galego, non temos maneira de solucionar os obstáculos legais, porque, como os digo, competencia do Estado, pero sí que nos comprometemos a plantarnos para que se faga efectivo. É dicir, plantarnos para que se produzan esas modificacións canto antes. Ahora temos un goberno interino, non sabemos se será formado nun parlamento, nós temos unha colaboración moi estreita co grupo de Marea no Congreso, non exactamente o mesmo, pero somos continuadores desa idea en forma de partido, e nos presionaremos para que iso seña así, para que se produzan as reformas legais necesarias para que todo o que ten que ver cas accións colectivas e todo o que ten que ver ca defensa coordinada de consumo teña unha solución conxunta, por unha razón, porque o motivo é o mesmo, é dicir, era como temas preferentes, non, uns sí, uns máis listos, os outros eran máis tontos, non, perdón, aquí a dinámica era a mesma, o mecanismo de engaño era o mesmo, a relaxación por medio da confianza que existía entre uns e outros era o mesmo, pero se o mesmo cando firmei a... Claro, se o mesmo cando firmei a hipoteca do meu banco e lín aquelo, dixen, pero bueno, se eu non entendo, eu non entendo quen o vai entender, non? E ao final fírmalo porque eles saben que están nunha posición de poder e que non che queda máis remedio, realmente non tes liberdade. A tua única liberdade é prescindir do servicio. Sí, bueno, mellor do secretario xudicial, de algo así, pero... Sí. Sí, por seguir contestando as preguntas sobre que papel para o Instituto Galego de Consumo, vamos a ver, e isto tamén relacionado con que pensan os políticos españoles de todo isto, eu lle recomendaría a moitos con políticos nosos dar unha volta por Europa. E digo isto porque eu traballei moito concretamente con xente da xurisdicción francesa e os métodos alternativos de resolución de conflitos, os MAR, como lles chaman ali, funcionan perfectamente, a xurisdicción está moitísimo menos colapsada. Por que? Porque hai un funcionamento de resolución extrajudicial de conflitos en todos os órdenes moitísimo máis eficaz. O Instituto Galego de Consumo deberá de ocupar, entre outras, esa posición para a resolución dos conflitos de consumo. Pero, en segundo lugar, aparte de eso, como dixen antes, facultad de inspección existe, facultad de sancionar existe, ¿por qué non se utiliza? E despois, procedementos de inspección de oficio, non solamente a instancia das asociacións, e despois para min, e dixeno antes, moi importante, a función de formación e de información para un consumo responsable, e neso as administracións temos un deber pedagóxico desde os colexios hasta as campañas publicitarias
E eu sempre boto en falta en decembro, cando ven os reis, por que non se fomenta que se gasten menos papel a hora de envolver os regalos, a hora de comprar produtos que veñen moi embalados, e segundo, por que non se fan campañas específicas de reciclaxe dese mesmo papel, e despois vamos todo no contenedor. Bueno, é unha tontería, pero está todo relacionado, e como ven que aquí a xente tamén pregunta por isto, vamos a ver, sigo por aquí para non deixarme nada, porque non quero que se diga que fuximos aquí de ninguna pregunta. Claro, rescate cidadán versus rescate dos bancos, pois xa o deixen claramente. Por eso, unha das primeiras propostas de Marea para as eleccións é o rescate cidadán, que estamos falando del para os servicios públicos esenciais, de servicios privatizados que no ámbito da sanidade e no ámbito da educación e dos servicios sociais levaron a precarización dos servicios e levaron tamén a precarización das condicións laborais de quen os prestan, non? Para nós eso todo é esencial, por eso falamos dese rescate cidadán. E por eso falamos tamén dunha renta social básica para a cidadanía, para poder chegar con dignidade a final de mes, con independencia de que non se teña traballo. Esa renta non saca de traballar, non disuade a xente de traballar, como se dice desde algúns ámbitos. E que está en condicións aparte... Sí, bueno, o tema de dependencia é outra que nos daría para unha tarde. Pero o que quero dicir é que se disuadir a ninguén de traballar é unha forma de conseguir que transitoriamente non deixar a ninguén na cuneta. O das cláusulas xa o vimos, o das enerxías renovables. Bueno, para nós foi inaceptable o cambio de política que fixo Feijóo cando chegou ao goberno co tema das eólicas, non? É dicir, a anulación dun concurso eólico que era perfectamente legal e que despois todos os tribunais demostraron que estaba perfectamente conforme a dereito, retrasar varios anos como consecuencia deso a nova adxudicación do concurso eólico. Todo isto no ámbito galego. No ámbito estatal, o imposto ao sol, que xa foi xa a forma máis groseira de poñerse en contra dos dereitos dos cidadáns, bueno, é algo que é inexplicable, non? A falta de, acabar cos incentivos á colocación de dispositivos sostibles nos edificios, como se produce durante algúns anos, para nós todo iso é algo a recuperar. Por que? Porque non estamos gastando, estamos invertindo e reducimos a dependencia enerxética, o cal tamén para nós é bon, non? Bueno, co tema dos intereses falamos antes, claro, co tema da obra social, para nós foi moi preocupante que cando se malvenderon as caixas despois de rescatalas, con elas iba o problema da obra social das caixas. É dicir, temos un patrimonio, cultural en maus dunhas fundacións, do que eran as fundacións das caixas, que hoxe están en maus dunha multinacional, que para nós é un problema tamén de primeiro orden, porque se a banca decide que mañá a colección de Seoane ou de Laxeiro se vai para Venezuela, para Caracas. Claro, para nós é algo importante. Podemos optar por declarar todo colectivamente como ben de interese cultural para evitar, en primeiro lugar, o desmembramento ou para evitar o desplazamento, a deslocalización, pero en todo caso foi algo que da xente do mundo da cultura se puxo en riba da mesa e claro, que hai supostamente garantías desto, pero tamén había garantías cando se vendeu a este banco venezolano de que se vendía cunha serie de condicións sociais. As condicións sociais de deixar resolto todos os problemas dos preferentistas, entre outros. Se resolveu? Xa me dixestes que non. Entonces, claro, temos aí tamén en que condicións se fixo iso e creo que por eso hai que pedir tamén responsabilidades a Feijóo. Bueno, claro, por que solamente se admiten préstamos personais para a compra de vehículos? Bueno, pola propia depreciación do ben, non? E porque, claro, sabemos que cando sacamos o coche do concesionario vale 4.000 euros menos simplemente por sacala, non? Entón, claro, os bancos saben tamén onde vai a innovación. Das enerxías limpias xa falei tamén. Si queres elegir algunas. Claro, era simplemente para que vexades que non pretendo escapar de ninguna. Sobre o tema das... Bueno, había unha que me interesaba... Acreedores, non? Bueno, o tema dos acreedores é moi bonito, non? Pero sobre outras formas sobre formas cooperativas de financiamento ou modificación bancaria. Con relación, por exemplo, á modificación do papel do IGAPE, non? E o fomento de investimento en determinados casos en complicidade ca xente que sería protagonista disso. Temos un caso concreto, no sector primario nos creemos que hai que apostar polas industrias de transformación láctea, é dicir, o que crea maior valor na produción do leite non é vender leite envasado, é facer iogures e queixos. E sendo en Galicia produtores de máis do 40% da produción española, se manufactura aquí menos do 10%. Entón, faltan esas industrias. Os gandeiros non teñen diñeiro para poder poñer en marcha esas empresas. Nos consideramos que unha fórmula mixta na que se fomentase o cooperativismo entre quen queran participar no proxecto e, de outra banda, o goberno anticipase o diñeiro para a inversión que despois fose devolto por parte dos cooperativistas, era unha fórmula idónea de cooperación público-privada.
Logo, aí temos unha forma de cooperativa que creo que pode resultar moi interesante e que levamos no programa. Bueno, o tema de a crítica á banca que leva a que nos quiten as subvencións, ou que vos quiten as subvencións, nos outro día dixemos, bueno, algo desto en relación aos medios de comunicación, a necesidade dos medios de comunicación libres para a formación dunha opinión pública libre. Eu creo que ese discurso é trasladable perfectamente ás asociacións de consumidores. Quero dicir, o que tú non podes facer é meterlle os cartos na boca a xente para que non fale. Eso non pode ser. E se estamos de acordo en que nos beneficiamos todos como cidadanía, non temos que ter ningún medo a que se denuncien tamén determinadas condicións, porque es que aparte tamén outra cousa. As asociacións de consumidores tampouco van contra a administración, habitualmente, vamos, poden ir, pero van a outros sectores. Cal é o problema? Que moitas veces a banca que non se presenta ás eleccións ten vos valedores entre os que gobernan. Bueno, nos aseguramos que iso con nós non vai pasar e polas razóns que dixen antes. Vou acabando. Claro, se falaba antes do desamparo dos cidadáns ante estas situacións. Eu sempre conto nestas charlas que teño de presentación de por que me presentei agora, por que viñen a política, e sintetizaron unha frase que se entende moi ben. Viñen a política porque hai injustizas que unha sentencia non pode reparar, non? E non se pode reparar a veces a sensación de desamparo da xente que ven os tribunais e non podes facer máis. No, e entonces a min recordame moito a esa lámina de Castelao de Cousas cando falan o señor co labrego, e vou acabando así, e dice yo o labrego, vostede terá moito dereito, pero eu teñolle razón. Esa é a clave. E entón, bueno, pues con esta clave xa vou pechar, dándovos as gracias por esta... Moitísimas gracias, Luís.